Muchas bendiciones en este día. Como siempre, tratando de profundizar y compartir la palabra de Dios para edificación de todos los hermanos en Cristo. Hoy voy a tratar un tema, como todos, de suma importancia. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la comunicación con Dios. Un estudio bíblico enfático sobre de cómo vivir una vida de santa y de avivamiento. Para ello yo he hecho un análisis en forma de pregunta y con una profunda contextualización de lo que son los textos bíblicos que nos hablan de ciertas características que debemos tomar en cuenta para nosotros poder vivir una vida santa y de avivamiento. Lo primero que hay que analizar, ¿qué es la oración? Bueno, la oración es comunicación con Dios. Así de sencillo, es comunicación con Dios. La verdadera oración consiste en expresar nuestra devoción a nuestro Padre Celestial, invitándolo a que nos hable, así como nosotros le hablamos a Él. Para seguir analizando este tema, es preciso señalar que hay un aspecto importante y es el fervor, la devoción, la intimidad o la voluntad con la que nosotros buscamos a Dios. Y esa devoción no es más que ese fervor, esa inclinación continua de una vida de adoración a Dios en alma, cuerpo y espíritu. La oración es el punto principal que debemos tener para tener ese fervor, repito. Entonces, vemos una segunda pregunta que nace: ¿quién puede orar? Puesto que hay muchos que dicen no, puesto que solamente Dios me escucha a mí o que escucha a fulano. Vamos a analizar eso, a ver qué dice la Biblia. Dice aquí en mis notas que cualquier persona puede orar. Cualquier persona puede orar. Hay personas religiosas que siempre están dirigiendo a Dios y son personas religiosas. No tienen una relación con Dios, no tienen una intimidad con Dios. Entonces, cualquier persona puede orar, pero solo los que caminan en fe y obediencia a Cristo Jesús pueden esperar recibir respuesta a sus oraciones. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en su capítulo 5, versículo 7 al 19, oiga lo que dice el libro de Santiago. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros sin quejas, sin murmuraciones, para que no seáis condenados. Entonces, para que seáis sanados. Y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí vemos una parte importante sobre la oración. Habla de la oración eficaz. Solamente voy a tocar esa parte, no voy a tocar los demás. La oración eficaz es aquella oración que de alguna forma es efectiva, puesto que el apóstol San Pablo habla de que hay oraciones que nosotros hacemos que el Espíritu mismo es quien intercede con gemidos indecibles. Son oraciones encaminadas por la dirección y guianza del mismo Dios. O sea, a veces nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu que está en nosotros es quien nos redirecciona, y esas oraciones van a tener un efecto en
el mundo espiritual y en la atmósfera que nosotros a veces hasta desconocemos. Entonces, la oración eficaz, dice la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Bueno, todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y que de alguna forma profesan decir conocer a Dios, que practican su justicia, que andan en rectitud con Dios y que ponen en práctica su palabra. Entonces, hay oraciones que son efectivas. Eso me dice a mí que hay oraciones que son efectivas y hay oraciones que no tienen ningún efecto ante la presencia de Dios. Entonces, esa es una gran realidad que hay que tomarla en cuenta. Dice aquí, el contacto con Dios comienza cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas como Salvador y Señor. Eso está, por ejemplo, en San Juan, capítulo 14, versículos 6. Dice, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le habéis visto. Y Él está en vosotros. Entonces, vemos aquí que el contacto del creyente, de la persona que quiere acercarse a Dios, debe haber una conversión, debe confesar a Cristo como su Señor y su suficiente Salvador para que pueda entrar en contacto, en reconciliación con Dios. Vemos aquí también que para nosotros orar debemos tener en cuenta algo muy importante para poder recibir respuesta. Debemos orar con un corazón sincero. Ese es el tercer aspecto que debemos tomar en cuenta para poder recibir alguna respuesta del Señor. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14 dice Dios, hablándole al pueblo en los tiempos de Salomón, dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahí podemos ver otra parte importante, que para nosotros poder recibir respuesta de Dios, necesariamente debe haber un corazón quebrantado y rendido ante su presencia, que reconozca sus faltas y que cuando reconozca sus faltas esté dispuesto a convertirse para que pueda escuchar la voz de Dios y pueda recibir su sanidad. Eso está en 2 de Crónicas 7:14. Es necesaria la humillación ante su presencia. Por ejemplo, otro aspecto importante es que nosotros no podemos esperar recibir respuesta de Dios, que el Señor contente nuestras oraciones si tenemos pecados inconfesos en nuestra vida o si hay algún espíritu rencoroso en nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 66, oigan lo que dice un rey, el rey David. Dice él, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el pecado, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Entonces, aquí vemos que David tenía un corazón inclinado, reconociendo cualquier falla que pudo haber tenido, y era un hombre que sabía humillarse ante la presencia de Dios, puesto que él lo dice de una manera muy simple. Dice, si yo me hubiese fijado, si yo hubiese mirado a la iniquidad, o si hubiese caso hecho a las acusaciones, a todas las persecuciones, si yo hubiese guardado rencor, odio, amargura en mi corazón, el Señor no me había escuchado. Mas ciertamente escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica, por cuanto Él se humilló de manera genuina. Esa es una de las partes importantes, que antes de nosotros empezar a pedirle cosas al Señor, primero tenemos que reconocer nuestro pecado y decirle, Señor, ¿hay en mi interior algún pecado oculto que esté obstruyendo la comunicación contigo, que tu presencia no sea en mi vida, o que mi oración no sea efectiva ante tu presencia para que tú puedas escuchar mi voz? O sea, tenemos que hacernos esa pregunta, haciendo una autoevaluación y un autoanálisis, muchas veces detenernos. Lo primero que debe hacer el creyente cuando llega al templo, a la iglesia o a donde quiera que se quiera dirigir a Dios es, primero, Padre, perdona mis pecados. Incluso David decía, Señor, examíname y mira en mi interior y revélame si en mi interior hay pecado, para yo no seguirlo practicando, para yo no hacerlo, porque hay pecados que nosotros tenemos que a veces desconocemos. Eso lo hace un corazón entendido y que desea agradar a Dios, como el rey David. Por ejemplo, en Marcos 11:25, Marcos 11:25 dice, por tanto, este es el Señor Jesús, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, se nos está diciendo con ello que cuando nosotros nos dirijamos ante la presencia de Dios, a pedirle a Dios, a clamar a Dios, a hablar con Dios, lo primero que tenemos es que tener un corazón plenamente adecuado, alineado a su voluntad, creyendo que nosotros lo podemos recibir y que eso que nosotros estamos pidiendo no va a tener ningún obstáculo de momento, puesto que cuando oramos no tenemos en nuestro corazón el pensamiento ni el prejuicio de que tenemos algo pendiente con nadie, o que llevamos en el corazón algún remordimiento, algún odio, algún rencor de alguien que nos haya lastimado. O sea, es una de las características, es uno de los principios fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de nosotros dirigirnos a Dios. Primero debemos tener un corazón limpio, puro y sincero, que no guarda odio, rencor, ni remordimiento, ni guarda ningún tipo de obstáculo para que la presencia de Dios no pueda fluir en nosotros y podamos tener comunicación con Dios. Dice que debemos pedir a Dios que perdone nuestras ofensas y que perdone a aquellos que nos han ofendido. Por ejemplo, la oración modelo, cuando los discípulos le pidieron a Jesucristo: Maestro, enséñanos a orar, y él le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración se dirige al Padre. La oración es dirigida al Padre de manera directa y dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino hacia vosotros, perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Danos el pan de cada día y no nos deje caer en tentación, líbranos de todo mal. O sea, es la oración, si nos ponemos a analizarla y a desglosarla, es muy profunda. Y para ello es que estoy analizando esto sobre lo que es la oración, la realidad de la oración. O sea, para que Dios conteste todas nuestras oraciones, yo digo el texto base que yo tengo como referencia y que desde un principio ha sido mi favorito, así es el Salmo 37, versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá todas, no dice una, todas las peticiones de tu corazón. Vivir una vida de devoción, vivir una vida entregada bajo la presencia de Dios, nos va a nosotros a permitir tener una conexión permanente y continua con nuestro Dios, y no se esconderá nada, puesto que nosotros vivimos en una intimidad con Dios. Entonces, para que Dios conteste nuestras oraciones, debemos tener un corazón que cree, debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, aquí tenemos otro texto. Dice Mateo 9:29, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mira que nadie lo sepa. Vemos aquí que ellos tenían una petición delante del maestro, y el Señor le dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. O sea, ellos se acercaron al maestro creyendo que Jesucristo era el portador del milagro, que Jesucristo era la fuente de su milagro, y como ellos creían en Jesucristo, Jesucristo dijo: como ustedes han creído en mí, pues entonces reciban. Yo entiendo que hay algo que se da para recibir los milagros. Hay personas que quizás no reciben ningún milagro, puesto que no creen en Dios, no confían en que Jesucristo lo puede hacer, y Dios no hace milagro en personas que no creen en Él. Si hay personas que de alguna forma se reciben los milagros, aunque después se desvíen de su voluntad, yo entiendo que no hubo perseverancia y solamente andaban detrás de ese milagro. No es que quizás ellos no creyeron, ellos sí creyeron y sabían que Dios es la respuesta a su problema, pero hay gente que se van, puesto porque en las Sagradas Escrituras, y tenemos muy bien clara la semilla que fue sembrada junto al camino. O sea, hay personas que de momento reciben las bendiciones de Dios, pero solamente andan buscando eso. Ellos no están pensando en vida eterna. Mejor deciden seguir el camino equivocado, aunque eso de alguna manera les cueste perder su propia salvación. Entonces, seguimos. Dice en Mateo 9, 27 al 30, dice aquí:
Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, cuando nosotros tenemos fe, cuando a nosotros se nos ha sembrado la semilla de la palabra de Dios y esa palabra en nuestra vida ha germinado la fe, entonces nosotros podemos pedir cualquier cosa que sea conforme a la voluntad de Dios, Dios la hará. Mateo 21, Mateo 21 del 21 y 22. Dice, estas cosas, es Jesús hablando, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Importante algo destacar en este verso que terminamos de leer, y es que hay personas que se acercan a Dios con la duda de que quizás efectivamente Dios no lo está escuchando, o hay gente que depende mucho del veo, del ciento. Hay gente que depende mucho de que si no sienten a Dios, si no sienten el pelo de gallina, si no sienten la corriente, si no sienten la electrificación de Dios en su vida, ya ellos creen que Dios no está con ellos. Señores, la Biblia dice, un poquito me veréis, más otro poquito no me veréis. Usted tiene que estar consciente, usted tiene que estar convencido que usted se acercó a Dios por medio de la fe, no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Y si Él dijo que Él está contigo. Entonces, es una realidad. Usted tiene que tener una conciencia, una convicción plena de que Él lo está escuchando, aunque tú no lo sientas, porque Él actúa bajo diferentes esferas. Él es el Dios de la omnisciencia, es el Dios de la omnipresencia y Él es todopoderoso. A veces no podemos depender de un salto, de un brinco, de una lengua. No. Cuando nosotros hemos creído en Dios, nosotros vamos a creer y a estar confiados de que aunque no lo veamos de momento, Él cuando Él esté más cerca. Amén. Entonces, me recuerdo de un testimonio de un hermano que dice que caminaba en la playa, en la arena, y que de repente él acostumbraba a hablar con Dios, y él veía siempre las marcas delante de él que iban caminando, más no veía quién era, pero él sabía que era un ser sobrenatural que le acompañaba continuamente, y él pensó en Jesús. Entonces hubo un tiempo donde él iba a caminar más, dejó de ver las marcas en la arena, a la orilla de la playa. Entonces le dijo, Señor, ya tú te fuiste, ya tú me abandonaste, ya yo no tengo a Dios, y la duda le visitó de momento. Entonces el día que el hermano pensaba, el Señor le dijo, los días que tú has dejado de verme, has dejado de ver mis pisadas en la arena, es porque yo te llevo en mis brazos. Es porque yo te llevo en mis brazos. Hay veces que nosotros vamos a dejar de ver o de sentir la presencia, pero es el momento donde Dios está más cerca y nos quiere elevar a un nivel de fe, de dependencia de Él, de que confiemos más en Él, porque Él no es Dios igual como los hombres que para arrepentirse. Si Él dijo que estaría contigo, va a estar contigo en todo momento, en toda crisis, en todas circunstancias. Cuando tú creas que Él no está, es cuando Él no está más cerca. Esas son realidades. Entonces, porque todo es por medio de la fe. Seguimos analizando aquí. Dice, hay otros análisis, otros versos que nos indican, nos arrojan mucha luz sobre cómo orar y hablar con Dios y recibir respuesta. Sobre cómo orar y hablar con Dios y recibir respuesta. Aquí, según el Salmo 66, dice que hay que pedir de corazón. Por ejemplo, dice aquí, a Él clamé con mi boca. Eso en el Salmo 66, 17 y 19. A Él clamé con mi boca, eso es el rey David. A Él clamé con mi boca, a Yahweh, y fue exaltado con mi lengua. O sea, el hombre se deleitaba en la presencia y adoraba a Dios, alababa a Dios de manera permanente, aún en los momentos más difíciles. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó. Dios atendió a la voz de mi súplica. Vemos aquí una vez más ese verso que lo leímos con anterioridad, de que no podemos mirar a lo que se desvía, ni podemos guardar un rencor en nuestro corazón, ni ponernos a detenernos cuando los perros nos ladran, sino mantener nuestra firme convicción y confianza mirando a Dios, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. O sea, si nosotros no creemos que podamos a recibir nada, pues entonces no vamos a recibir nada, como dice el apóstol Santiago. El que dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte nada. No piense
el que duda no piense que va a recibir nada del Señor, porque el que duda es semejante a las olas del mar que se han arrastrado por el viento de un lugar a otro. No piense quien mantenga duda que recibirá nada del Señor. Dios no obra en medio de la duda. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Él va a sustentarle, de que Él va a ayudarle y que crea que le hay, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan y esperan y confían en Él. O sea, es necesario que persistamos creyendo, manteniendo nuestra firme convicción y nuestro firme compromiso, depositando toda una confianza en Dios, que aunque las cosas, las dificultades, las circunstancias sean una cosa, pero la realidad es otra, porque Dios es fiel y no tarda sus promesas. Entonces, vemos aquí otra característica para nosotros poder recibir respuesta de Dios y respuesta a nuestras oraciones. Dice Lucas 18:7 que tenemos que pedir de manera continua, debemos ser perseverantes en la oración. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, vemos aquí que hay una exhortación a todo hijo, a toda hija de Dios, que debe permanecer de manera constante, permanente, continua, sin desmayar, que aunque las circunstancias digan otras cosas, la realidad es otra. Y Jesús pone el ejemplo de una viuda que continuamente iba donde un juez injusto, y el juez injusto dijo, porque esta viuda me es molesta, para que no me colme la paciencia le haré justicia. Entonces dice Jesús, ¿acaso se tardará Dios en hacerle justicia a sus escogidos que claman en noche y día? Mira lo que dijo el juez injusto, ¿cuánto Dios no hará justicia a sus escogidos? Él pone una comparación entre la perseverancia de aquella mujer y la decisión, la determinación de ese juez injusto en hacerle justicia por medio de su persistencia y de su perseverancia, pidiéndole, haciéndole reclamo para que le haga justicia. Así de nosotros debemos de ser de manera continua y permanente ante Dios, sin desmayar, clamando a Él, que aunque no veamos respuesta, Él la contestará a su tiempo. Otro aspecto importante que se nos habla a nosotros como creyentes, por ejemplo aquí, en San Juan 14:14, debemos pedir en el nombre de Jesús. Dice que todo lo que pidiremos al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré. Ahora bien, el asunto del nombre, que no voy a apuntar mucho, en la antigüedad se tenía, según los analistas de las raíces hebreas, que los nombres vienen por un prestigio que tenían muchos maestros, y era tanto así que en el nombre de esos maestros la gente comúnmente hacía exorcismo, hacía muchas cosas y tenían autoridad, tenían prestigio en el mundo espiritual. Es tanto así que la Biblia describe en el libro de los Hechos, creo que es, que habían unos sacerdotes exorcistas que fueron a sacar unos demonios en el nombre del Dios que predica Pablo. Quiero ser enfático ahí cuando dice en el nombre del Dios que predica Pablo. Era un tal Exeba y unos hijos de un tal sacerdote Exeba. Parece que era un sacerdote pagano que tenía vínculo con el ocultismo. Entonces ellos fueron mencionando el nombre de Pablo, porque ellos tenían a Pablo como un líder, como un maestro de gran prestigio. Ellos querían ir a sacar el demonio en el nombre del Dios que predica Pablo. Fíjense que ellos ni siquiera mencionan el nombre de el Dios que predica Pablo. Ellos estaban mencionando el nombre de Pablo y me detengo ahí. O sea, cuando habla la Biblia que Jesús le fue dado un nombre, sobre todo nombre, a eso se está refiriendo, puesto que hoy ya mucha gente siguen ciertos líderes, por ejemplo a Confucio en China, etcétera, líderes mundiales. O sea, quien murió y resucitó fue Jesucristo, por cuanto Jesucristo murió y resucitó, heredó un nombre que es un nombre sobre todo nombre. Entonces es algo importante que nosotros todo lo que vayamos a pedir a Dios el Padre sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad, tenemos poder, y los demonios no se sujetan a nosotros por el nombre de nosotros ni por el nombre de nadie. Es en el nombre de Jesús. Es decir, aquellos demonios le respondieron a aquellos sacerdotes exorcistas o paganos. Dice, ¿y quiénes son ustedes? Nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es el Dios de Pablo, pero ustedes quiénes son. Dice que fueron golpeados y sacados en aquella hora, que salieron hasta desnudos. O sea, es importante que tengamos esto en cuenta, que a la hora de nosotros hacer un trabajo, hacer liberación o pedir algo, debe ser en el nombre de Jesús, cuando nos vayamos a dirigir al Padre. Entonces, seguimos. Dice que
debemos permanecer fiel. Si nosotros queremos respuestas a nuestras oraciones, debemos permanecer fiel. Y ya mencioné lo que es la perseverancia. Jesús dice, por ejemplo aquí, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, algo importante aquí, que es necesario nosotros permanecer fiel. Si duraste 1 año, 2, 3, 4 y creíste hasta cierta medida, pero no recibiste y tuve que aceptar del asunto y las bendiciones como que no llegan, como que no trascienden, como que tuve que los cielos se cierran y no hay respuesta para ti, tuve que a todo el mundo le llega respuesta. Tranquilo, sigue esperando. El Señor te dice, permanece creyendo, sé fiel. No te desvíes, sé perseverante, sé paciente, porque Dios está probando tu fe y hay bendiciones que nos llegan hasta el tiempo que Dios ha determinado para que lleguen a tu vida. El Señor te dice, si debe permanecer fiel. Dice, si mis palabras permanecen, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran y os será hecho. Pero es necesario permanecer fiel, permanecer creyendo, permanecer no dándole lugar a la duda. Otro aspecto importante, pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Pedir conforme a su voluntad. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, se está hablando ahí que para nosotros poder recibir la respuesta es necesario nosotros tener confianza en Dios. Esa es una cualidad que se desarrolla en medio de la circunstancia adversa. Entonces, no podemos pretender decir, si no tenemos confianza en Él y decimos entonces que se haga tu voluntad, entonces cuando la voluntad de Dios no se haga, nosotros no podemos decir entonces que Dios no está con nosotros, porque entonces no tenemos confianza. Entonces vemos que hay una relación entre lo que es el valor de la confianza, entre la virtud de la confianza y la voluntad de Dios. Dios prueba nuestra fe y también desafía nuestra fe para que creamos en Él, pero llega un momento donde aparentemente como que las promesas de Dios se tardan, entonces Dios lo que está es probando nuestra confianza y es el momento entonces de nosotros demostrar que confiamos en Él plenamente y decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mucha gente dice, Señor, que se haga tu voluntad, pero cuando vemos que las promesas que se están tardando, dicen, Señor, yo quiero esto. O gente que le piden bendiciones a Dios, Dios no se la entrega, por algo Dios no te la ha entregado. Es que Él quiere hacer su voluntad en tu vida, no la tuya. Entonces decimos aquí también, aquí tenemos como ejemplo la oración de un pecador. En San Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios nos oye que Dios no oye a los pecadores. Oigan esto, señores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, hay una luz ahí que se abre y es que una persona puede ser pecador, muy pecador, pero si de repente la persona inclina ante Dios y pide que empieza a servirle al Señor y se aparta de su pecado, alcanza la misericordia, entonces Dios comienza a escucharlo. Eso es lo que está diciendo ahí en San Juan 9:31. Dice que Dios no escucha a los pecadores, pero si hay alguno que es temeroso, o sea que se aparta del mal, Dios lo escucha. Para los que dicen que Dios escucha a los pecadores, Dios no escucha a ningún pecador. Vamos a ver la realidad de la oración. Dice aquí, con relación a eso que terminamos de darle lectura, aquí en el Proverbio 15:29, Jehová está lejos de los impíos, aquellas personas que practican la impiedad del pecado. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos, los que practican su justicia. Dice aquí 3 pecados que se mencionan aquí, que también pueden ocurrir desapercibidamente en aquellas personas que aún creen. Dicen en el Proverbio 21:4, que son del libro de Proverbios, es un libro de sabiduría práctica, de sapiencia, para que todo hijo de Dios pueda poner algunos principios en práctica y pueda alcanzar niveles de conocimiento y de madurez. Dice en el Proverbio 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. O sea, ahí se está mandando a que la persona con ese tipo de pecado que tengan un pensamiento divorciado del pensamiento de Dios, entonces tienen un pecado que es de pensamiento, tienen un pecado que está arraigado en el corazón y necesariamente su oración no va a llegar a la presencia de Dios. Dios no le escuchará. Seguimos aquí en el libro de los Proverbios. Dice Proverbio
18, 20, 21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, de las palabras que salen de su boca. Dice aquí, está hablando de una realidad espiritual. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, estamos llamados a tener dominio propio sobre nuestras palabras, sobre nuestras lenguas, sobre nuestras acciones, puesto que la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua. Vemos cómo la palabra matan, hieren y destruyen, pero también con ella podemos dar vida. Dice aquí en el Proverbio 18, 20 al 21. Ok, ya la dimos lectura. Vamos a leer al Proverbio 28, 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, atención a esto, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Me hace pensar en aquellos creyentes que no les gustan escudriñar la palabra, o que no ponen atención para ir a los estudios donde se debaten los estudios del conocimiento de la palabra de Dios, pero quieren esperar que Dios los escuche. Entonces dice la Biblia aquí que el que aparta su oído para no escuchar la palabra de Dios, para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Cuando me habla que su oración es abominable, es que la oración de tal creyente o de tal persona que se diga ser creyente hiede y no llega a la presencia de Dios. O sea, es algo impresionante que vemos en este estudio, y mis más ricas bendiciones para ustedes, esperando que esto les sea de gran provecho, específicamente a esas personas que todavía no han alcanzado esos niveles de crecimiento y que se urge la necesidad de aprender lo que significa la comunicación de nosotros hacia Dios. Más adelante le estaré tratando el tema de las bases de la comunicación. Esta solamente fue la primera fase, la primera parte. Más adelante le estaré hablando de lo que son las bases de la comunicación con Dios. Así que Dios bendiga, Dios me lo guarde y shalom.